para intentar hacer la charla lo más breve posible, vamos a meternos directamente de lleno en entender qué son las ontologías. ¿Qué es una ontología? Una ontología viene, ¿no?, del griego, de ontos, del ser, ¿no?, el ser, y logía, ¿no?, el estudio del ser. Entonces, una ontología no es más que una representación, un conjunto de términos que intenta contener o reflejar el conocimiento de una determinada área, de un determinado campo de estudio, a partir de términos y un vocabulario normalizado. Entonces, estas ontologías en la informática se forman de distintas maneras. Son o bien por una evidencia directa que se puede extraer desde la literatura o por metodologías computacionales que nos permitan, mediante, por ejemplo, text mining o por asociación, porque son las dos proteínas tienen una secuencia parecida o dos elementos tan relacionados de forma evolutiva, y a pesar de que no haya evidencia, pues se siguen apuntando a ese término que más o menos nos refleje esa realidad del sistema bajo estudio. Y hay dos formas, ¿no?, de aumentar y crear esas ontologías: mediante una curación manual, es decir, personas directamente dedicadas a decir, vale, yo he visto experimentalmente esto, de modo que el gen I sirve para hacer H, por ejemplo. O, como decía antes, mediante mero algoritmo de text mining que cojan una gran biblioteca de artículos y saquen relaciones entre I y X. Una de las cosas más importantes de informática siempre es conocer el formato de los elementos con los que trabajamos. Y generalmente las ontologías se reflejan o están en tres maneras, ¿no? Están la más extendida, aunque se está alejando un poco del mundo de la bioinformática debido a que para manejarla requiere bastante conocimiento técnico, que son el Ontology Web Language, que se utiliza para el desarrollo de muchas webs. Yo ahí no me atrevo nunca a meterme porque la verdad que me cuesta mucho controlar una ontología que esté en ese formato. Pero luego aparecen otros formatos que son mucho más amistosos del bioinformático, que no es informático puro. Que en mi caso, yo soy biólogo, agradezco bastante más los otros dos formatos, que son los OGO, y luego los CSV o TSV, o podríamos decirlo simplemente los ficheros de texto que tienen la información separada por algún tipo de limitador fijo. ¿Qué características tiene una ontología? Bueno, la ontología normalmente en bioinformática nos la encontramos siempre relacionadas a genes. Esa suele ser nuestra unidad siempre de trabajo, pero puede estar relacionada con ARN interferentes o con cualquier otro tipo de entidad biológica a la que se le pueda asociar una función, una localización o algún tipo de característica, ¿no? Y siempre nuestras ontologías reflejan una realidad del sistema que estamos estudiando. Una ontología es un grafo, se podría representar como un grafo, porque también puede ser una simple base de datos, ¿no? Una típica SQL, una tablita donde el elemento I está relacionado con otros tantos, pero simplemente porque está en la misma fila. Sin embargo, se intenta que las ontologías sean grafos acíclicos y jerárquicos. Las ontologías, como ya decía, no solo son para genes, puede ser una localización celular. Últimamente se está poniendo muy de moda, y para quien sea farmacéutico le puede interesar mucho, es que las ontologías se aplican sobre fármacos, ¿no? Es algo que se lleva muy de moda ahora, y es, a partir de una lista de genes que estén asociados con fármacos, descubrir fármacos que pueden volver a servirnos para estos genes afectados, ¿no? Sabemos que los fármacos pueden tener muchos tipos de targets y que a veces los olvidamos de tantos genes. Más adelante os voy a enseñar una base de datos que te permite decir qué tipo de fármaco te sirve para la enfermedad que estudias. Para enfermedades desde humanas, para reacciones químicas puras y duras, y por último para procesos biológicos concretos. La primera ontología de la que voy a hablar es para mí la más respetada, la que tiene más peso y la que más se usa en bioinformática, que es Gene Ontology. Esta ontología lleva desde el 98 creciendo a un ritmo muy bueno, es totalmente libre, a diferencia de la que
voy a enseñar a continuación, y tiene tres categorías del conocimiento biológico, que es Cellular Component, o sea, las partes celulares, los procesos biológicos y la función molecular. En pocas palabras, o sea, puede ser más lioso quizás saber lo que es la molecular function frente al proceso biológico. Cuando hablamos de molecular function, nos referimos al tipo de reacción química. Por ejemplo, si hay muchas deshidrogenasas, si hay oxidaciones, si hay... En fin, tipo de reacciones bioquímicas concretas. Y ya en el caso del proceso biológico hablaríamos de crecimiento celular, desarrollo óseo, cosas que reflejan mucho más la biología del sistema. Y casi siempre es esta categoría la que más se usa y demuestra en parte por qué hay la mayoría de las anotaciones en esta categoría. Como indicaba anteriormente, Go es un grafo acíclico y jerárquico. Las tres principales categorías estarían más arriba en la jerarquía, mientras que los procesos más concretos, como por ejemplo constituyentes de la pared celular, estarían más abajo en esa jerarquía. Pensar en una ontología como una jerarquía es muy importante, porque cuando tú realizas un estudio, un análisis frente a esta ontología, lo que se llama en bioinformática los análisis de enriquecimiento, pues encuentras que puedes tener un montón de procesos representados y estar estos repartidos pues, en muchos conceptos o en muchos términos muy específicos del sistema. Y es importante decir, ostras, espérate, pero si yo tengo unos procesos muy específicos, pero no entiendo qué significa tener tantos procesos tan detallados. Entonces ahí es interesante mirar más hacia atrás en la ontología y ver, por ejemplo, que puede estar más representado simplemente un nodo, un término más parental. Porque, por ejemplo, en este caso, en este grafo, que es una representación muy típica, color más oscuro significaría un p-valor menor y, por tanto, una mayor representación de ese término, mientras que los colores más claros tenían p-valores menos significativos. Para que veáis bien cómo son los formatos, por si nunca habéis fijado en ellos, os pongo cómo serían, ¿no? Type Separated Value, que simplemente lo que hay detrás de esta ontología es una notación donde tienes un gen, en este caso te está indicando cuál es el tipo de anotación, ¿no? Y luego una serie de anotaciones que se relacionarían con nuestro término normalizado, ¿no? Este sería, de verdad, el término de la ontología Go, que simplemente tiene esa nomenclatura, Go, y luego una secuencia numérica. Luego, hallaríamos ya una estructura más compleja, pero realmente quien sabe manejar la ontología trabaja con este tipo de formato, porque es muy fácil de parsear, o su parseo, el control de esta información está muy normalizada, pero requiere unos mayores conocimientos técnicos que para un biólogo normal. Y podéis fijaros que parece como si fuera una página web, y es que muchas páginas web se desarrollan usando este tipo de lenguaje. Y el último formato, que es ahora mismo el que más está creciendo, el más actual, porque es muy fácil para una persona no informática desarrollarlo, trabajarlo y aumentarlo, que es el formato que simplemente es como una representación de clave-valor, ¿no? Para cada término, donde te pone más o menos el atributo y luego el valor de dicho atributo para cada término. Hay mucha, como curiosidad, debo decir que hay muchísima controversia en este formato, ya que los que son más informáticos puros dicen que no tienen ni pie ni de cabeza para manejar esto. Yo he intentado pelearme para buscar cómo controlarlo y sacar el gráfico, ¿no? Y cómo sacar la ontología completa a partir de un logo, y es bastante difícil. Pero hay muchos esfuerzos que cada vez están intentando integrar más este formato.
Y un último formato, que también es muy común en bastantes herramientas bioinformáticas, es simplemente un identificador, un gen, por ejemplo, y luego en una fila el conjunto de términos de la ontología relacionados con dicho gen. A continuación os voy a hablar de Keck. Keck lleva aún más tiempo que Gene Ontology desarrollándose, pero esta es su expansión que no se utiliza tanto. Tiene muchísima información de muchos tipos de procesos biológicos y muchos tipos de clasificación y algunas cosas demasiado concretas. Porque aquí os pongo una captura simplemente de la página web donde veis que tiene de sistemas, ¿no? Serían redes concretas o pathways, o sea, no sé cómo digamos en español, módulos, ¿no? Cosas muy concretas. Llega a tener, por ejemplo, qué genes están relacionados con el alcoholismo. Llega a tener cosas tan concretas como eso, alcoholismo o enfermedad. Y eso es un poco, después lo complica, porque claro, tú cómo sabes que necesitas o cómo sabes que tus datos tienen algo que ver con el alcoholismo. Ese estudio tiene sentido ver si el alcoholismo no es mi muestra. Es un poco demasiado grande. Y tiene otra desventaja y es que es privada. Si eres estudiante puedes pedir que descargues los datos, pero no te lo van a dar todo. La versión completa de Keck es totalmente privada. Y no solo tiene esta información, sino que además tiene para plantas, para virus, para patógenos, para cáncer, para un montonazo de información, que simplemente, como decía, son genes que se relacionan con procesos biológicos normales. En algunos casos están reflejados como Go no sé qué, en este caso sería Keck no sé qué, y esa entidad o ese vocabulario normalizado es lo que buscamos que aparezca más representado en nuestros datos. Una cosa que sí tiene que es muy interesante de Keck y que bastante gente intenta usar es su representación de las rutas celulares, que la verdad es una cosa muy nimia, pero como que queda muy bien usarlo, y mucha gente utiliza Keck nada más que para poder poner este dibujito en su artículo. Tiene herramientas que además te permite ver cómo se refleja ese artículo, o sea, cómo se refleja tu sistema, ¿no? Los genes de tu sistema, pintando de nuevo de colores diferenciales, es decir, más oscuro para más representativo y más claro para menos representativo, sobre la propia ruta metabólica. Pasamos a la siguiente ontología, que la verdad que no es tanto una ontología, pero se podría utilizar como tal, y es muy interesante, ¿no? Es lo que se podrían llamar los interactomas, ¿no? Los interactomas, en este caso, muy bien cuidados, donde queda muy claro la relación gen a gen, proteína a proteína, y además lo empaquetan en las distintas partes de la ruta metabólica. Aquí creo que no veréis nada, ¿no? Pero vamos a encontrar transporte de pequeñas moléculas, transporte de vesículas, una rama que ahora se está poniendo muy de moda en bioinformática, metabolismo de proteínas, y veis que en algunos casos estos módulos están conectados mediante un solo nodo, ¿no? Y es que aquí a lo mejor uno espera que estuviera todo conectado, ¿no? Porque decimos, ¿tenemos suficiente conocimiento? No es verdad. Reactome es ahora mismo el que intenta tener el interactoma más curado de todo. Hay otros, si a lo mejor queréis hacer un estudio más extensivo, menos cuidadoso, podéis utilizar la alternativa que sería String. String te da unos interactomas mucho más grandes, pero no están empaquetados en procesos biológicos tan claramente como estaría Reactome. ¿Cómo es el formato de Reactome? Bueno, ya lo hemos visto. Sería un TSV. De nuevo, lo único que encontramos en este caso es el Entrez ID o GenID, y en este caso el término normalizado de Reactome, que simplemente es un codiguito que dice, vale, esto que tú puedes buscar en otro lado, lo que significa, a lo mejor esto significa, mira, pone xenobiotics, ¿no? Esto significa xenobiotics, no sé si es verdad, pero imaginad, esto es xenobiotics.
Entonces, si muchos genes tienen este código asociado, significaría que nuestro sistema está muy relacionado con los xenobióticos. Una ontología que a mí me parece súper interesante, desarrollada en Alemania por el grupo de Charité, es la Human Phenotype Ontology. Signos clínicos, ¿no? Más allá ya incluso de la base molecular, sino cosas que podemos ver y palpar, se están intentando de normalizar. Y este es un esfuerzo. Aquí hay un ejemplo que es igual que el caso de Bow, intenta de nuevo ser un grafo jerárquico y acíclico, donde podríamos partir desde la base, que sería, tenemos un signo clínico, una anormalidad fenotípica, ¿no? Y podríamos bajar problemas del sistema nervioso. Poco a poco bajaríamos hasta llegar a algo muy concreto como es una ataxia. ¿Cómo están haciendo este grafo? A lo mejor os podéis preguntar, ¿cómo demonios saben en qué nivel tienen que poner cada cosa? Bueno, entonces siempre hay expertos curadores, pero ¿cómo la relacionan con genes? Bueno, esta ontología es más o menos de reciente creación, pero se nutre del trabajo previo de Orphanet y Omin. Omin, si sois biólogo, seguro que os suena de la carrera, es una base de datos donde enfermedades que tienen un origen genético muy claro se asocia a genes. Y Orphanet, más moderno que Omin, intenta ya ver qué genes están asociados a enfermedades muy raras. Los típicos síndromes que cada vez que lo escuchas te parece nuevo. A partir de estos dos se está generando esta ontología, que yo lo uso en PyTCN y es sobre la cual voy a mostrar un caso de uso de ontología. Clue.io, Connectivity Map, que antes se llamaba Links, ahora mismo ha crecido brutalmente y tiene una potencia muy grande. Es sin duda la base de datos más grande y mejor cuidada para ver qué fármacos te interesan aplicar a lo que estás estudiando, ¿no? Para que os pongáis en una situación más concreta y la entendáis. Tenéis un cultivo celular de cáncer, un cáncer raro, y tú le haces un traqueostoma. ¿Quieres ver qué genes están más expresados? De ahí tú sacas tu cantidad tu número de genes, los genes que tengas, y luego lo puedes enfrentar a esta base de datos. Es libre, es muy bueno porque es libre, al igual que la anterior, Reactome también es libre. Lo enfrentas a esta base de datos y vas a tener, en este caso, aquí, son los distintos compuestos químicos o fármacos que puedes asociar a esos genes. Entonces tú puedes ver qué fármaco valdría mejor para tu muestra, tu enfermedad que tienes cultivada. Ahí ya haces todos los experimentos que tengas que hacer con todos esos fármacos que te ha devuelto como significativo esta base de datos o esta ontología, y a partir de ahí ver qué es más usable, ¿no?, de todos estos fármacos. Vale, y ahora ya aquí es donde quería explicaros yo un caso de uso, que fue mi TFM. Mi TFM que la verdad era más complejo al principio, pero al final se quedó simplemente en el uso de una ontología, ¿no?, desarrollar el uso de una ontología. Se basó en utilizar Decipher. Decipher es una base de datos donde pacientes con enfermedades raras dan su consentimiento para ser secuenciados, tener incluso hasta su genoma completo, si el hospital de turno se lo permite. Y como requisito, la base de datos pide a sus clínicos que dicho paciente y dicha información genómica quede muy bien etiquetada con los términos de la ontología de Human Phenotype Ontology. Entonces yo me encontré algo tan simple como aquí en esta región génica hay una mutación. Esta región génica está asociada a este fenotipo. Nosotros queríamos decir, vale, o sea, ese fenotipo, ¿cómo se expresa a nivel molecular? Molecularmente está bien definido. Ese fenotipo se puede definir, se puede encontrar perfectamente sus causas moleculares.
esa era la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Ya hay hasta 20.000 pacientes, ¿no? Es bastante significativo y encontramos todo tipo de información genómica, ¿no? Desde pequeños SNPs, cambios de un solo nucleótido, hasta cambios en el número de copias, o sea, regiones de ADN que se repiten más de lo habitual, y luego inserción y selección. Para entrar ya en el estudio de este caso concreto, vamos a seleccionar uno de los términos de los que yo tuve que extraer información, que en este caso he elegido seizures, que se conoce como convulsiones en español, están debidas a una descarga neuronal repentina y de forma masiva, o sea, de golpe, estos temblores en el cuerpo que suelen ser muy dañinos para todo el sistema nervioso. Bueno, yo, una vez que estudié todas las regiones genómicas que estaban asociadas a este fenotipo, obtuve una lista de genes. Esta lista de genes, que en este caso es esta, están todas en la nomenclatura de gene symbol, aunque siempre se puede utilizar la nomenclatura que más te convenga. Ensemble siempre va a ser más permisivo porque controla más variaciones o más formas de los genes. Mientras que Gene Symbol, o incluso Interest ID o Gene ID, son nomenclaturas mucho más curadas. ¿Qué podemos hacer ahora con esta lista de genes? Quiero decir, a priori, yo como ya conozco que este fenotipo está asociado a la descarga de las neuronas, sé que lo que va a estar asociado son los canales, ¿no? Canales de sodio, por ejemplo, canales de calcio o cualquier tipo de poros que ayuden a la descarga del potencial de membrana. Yo utilicé una herramienta programática que os he puesto anteriormente en una esquinita de la presentación para R, ¿no? Que para mí es la más potente ahora mismo, en la que podéis utilizar de forma programática para encontrar, para analizar estas ontologías, ¿no? Mediante esta lista de genes o cualquiera, la que tengáis. Pero, claro, requiere ya un conocimiento un poco más avanzado de la programación, en este caso en R, porque TopGo es un paquete de R que sin duda os interesa. Y más adelante, si vais a trabajar mucho con ontologías, bueno, pues yo os animo a que os enfrentéis a ella y, por supuesto, nos escribáis si tenéis cualquier duda o queréis simplemente aprender a usarla. Pero, sin necesidad de tener mucho conocimiento en bioinformática, tenéis herramientas web de las cuales la que sin duda más se utiliza para este tipo de análisis es Enrichar. Es una herramienta web muy utilizado, sin duda la más utilizada, porque es muy simple de usar y le vale a cualquier persona sin conocimiento, y además tiene a lo bruto una gran cantidad de ontologías. Bueno, nosotros le pasamos la lista de nuestros genes, son 103 genes. Bien, y ahora simplemente una vez que lo hemos pegado, nosotros lo enviamos a analizar. Como veis, aquí ya en un principio ya nos devuelve análisis desde los factores de transcripción, ¿no? Que tiene asociados dichos genes, rutas metabólicas, la ontología, así como relaciones con enfermedades y drogas, tipos celulares y otras cosas. A nosotros, a priori, lo único que nos interesa mirar es las ontologías, ya que, como decía anteriormente, tienen el conocimiento más curado y mejor empaquetado. En un primer vistazo ya vemos los resultados de Go. Go, como casi esperábamos, lo que nos devuelve es procesos asociados a la acción neuronal. Transporte de sodio, el potencial de membrana y incluso la molecular function, ¿no? Vemos directamente que están asociados efectivamente de nuevo a los canales de sodio, ¿no? Al transporte de iones. Y ya en el caso del componente celular es curioso, pero aparece súper representado en el aparato de Golgi. Aquí lo que sucede en la ontología es que muchas veces puedes obtener un montón de resultados que no van a estar mal, pero
haría falta, como siempre, cotejarlo muy bien con el estado del arte actual que haya sobre nuestra lista de genes. Nosotros, una de las cosas más buenas que también podemos tener es que nos devuelve en Richard, podríamos ver cuáles son estos genes asociados aquí una vez que nos lo descargamos. Nos lo podemos descargar y podríamos ver cuáles son esos genes y estudiarlos más en concreto. Es decir, asegurarnos que hay evidencia 100%, ¿no? Por si no nos fiamos, de la asociación de dichos genes con dichas funciones. En un primer momento ya vemos los genes que están asociados. Aquí están toda la familia de los canales de sodio. En nuestro caso, como lo teníamos todos, pues sin duda estos son los genes que nos salen más significativos. Y esto es el caso de uso. Ahora, nosotros podríamos coger los resultados de aquí y ¿cómo los presentamos? ¿Cómo vemos de verdad cómo podemos apreciar estos resultados de una forma gráfica en condiciones? Porque al verlos aquí a simple vista es bastante feo. Solo tenemos numeritos y, claro, un textaco enorme de procesos muy concretos. Aunque todos están relacionados entre sí, por supuesto, pero llegan a ser redundantes, ¿no? Porque yo veo del 1 al 5 y todos están asociados más o menos con lo mismo. Pero quiero ver algo más... Quiero verlo desde la ontología más arriba, ¿no? Porque a lo mejor nosotros podríamos resumir todos estos genes simplemente a lo que sería, pues mira, actividad del canal de sodio. Esto es genial porque podemos coger los resultados, tengo aquí ya preparados, donde nosotros obtenemos nuestro Go con su p-valor, y hay otra herramienta que a mí me parece súper interesante que se llama ReviGo. Es una herramienta web que te permite obtener las visualizaciones más compactas, resumidas e intuitivas para ver y estudiar o entender de forma más rápida estos resultados. Nosotros vemos toda nuestra lista de Go's, aquí introducido hasta Go's que no son significativos, pero bueno, no pasa nada. ReviGo ya se encarga de resumirlo, lo mandamos en análisis y nos va a dar unas representaciones gráficas. Se obtiene a partir de la clusterización, es decir, de la agrupación de términos bajo uno que sea más significativo. Como decía antes, los clústeres no serían más que estas agrupaciones, ¿no? O esta agrupación, ¿no? Que son términos muy asociados entre sí. Para entenderlo desde la jerarquía, serían aquellos que están bajo la misma rama, por ejemplo. Bien, ReviGo lo que nos devuelve es una representación como esta, donde el p-valor, ¿no? Está representado por una escala de colores que va desde lo rojo a lo azul, siendo lo azul lo más significativo, ¿no? Donde nos encontramos claramente lo que hemos visto ya en nuestro resultado en forma de tabla, y vemos además que hay otro montonazo de términos asociados a estos significativos. Esto es súper interesante porque tú puedes ya elegir qué ver, qué no ver, y tiene mucho juego. Pero lo más interesante es eso, que el resultado de Go te lo deja muy bien esquematizado, destacándote los términos que ya hemos encontrado muy significativos. Y te destacan otros que merecen la pena que sean estudiados. Pues yo en Richard es una herramienta que os recomiendo a todos los que trabajéis con una lista de genes. Pasadla a herramientas como esta, que a lo mejor los resultados no te sirven de forma inmediata, pero podéis expandir el conocimiento sobre lo que tenéis e incluso daros nuevas ideas a partir de las cuales explorar el sistema de estudio y extender así su conocimiento y generar nuevas hipótesis o nuevos puntos sobre los que estudiar.